muchas gracias ante todo por estar acá. Felicitaciones a los compañeros y a las compañeras que organizaron este evento. Considero que es un evento muy importante que realmente tenemos que tratar de usar para discutir ideas, y es lo que trato o voy a tratar de hacer acá. Me parece muy importante tener estas instancias de diálogo entre lo académico y lo político. No significa que lo académico no sea político, pero sí me parece que hay lenguajes diferentes, formas de ver diferentes. Lo político responde a urgencias, responde a contingencias, responde a coyunturas. La academia nos permitimos un tiempo más largo para pensar, para poder reflexionar, y me parece que esas dos cosas en este momento son ambas muy necesarias, así que la verdad que celebro mucho esta iniciativa. Particularmente, lo que hice fue agarrar un poco el documento que circuló del Congreso e intenté hacer la tarea y responder a las preguntas, pero son lenguajes distintos, con lo cual me costó bastante. Así que me agarré de la idea de crisis, y la primera pregunta que se me ocurrió es ¿qué tipo de crisis estamos? ¿Ante qué tipo de crisis estamos? ¿No? Todo el tiempo se está hablando de crisis. Hay crisis económicas, creo que desde que yo tengo memoria que hay crisis económicas del capitalismo. El capitalismo funciona a través de las crisis, el liberalismo también funciona a través de las crisis, porque son las maneras que encuentran de recomponerse. Y esta crisis permanente hace que todo el tiempo uno piense que ante la próxima crisis, bueno, ahora sí se acaba el mundo. Bueno, para mí no se acaba el mundo. Yo no creo que estemos en una crisis terminal en este momento, más allá de algunos fenómenos que son absolutamente repudiables o que a mí no me gustan, pero no creo que estemos ante una crisis terminal, pero tampoco creo que estemos ante lo mismo que veníamos, ¿no? Sí me parece que ahí se habla todo el tiempo, o últimamente escuché bastante esta idea de transición, ¿no? Gramsci hablaba de él cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, y me parece que estamos en algo así, y hay que, por supuesto, ahí entra la acción política para ver para dónde lo empujamos, ¿no? Porque si uno se queda sentado, no necesariamente eso va para el lado que uno querría. Cuando se piensa en la coyuntura, en términos de coyuntura, en algunos fenómenos que marcan esta ruptura o esta crisis, uno piensa en algunos fenómenos del tipo: ganó las elecciones Trump, el Brexit, ganó las elecciones Bolsonaro, y son todos fenómenos que están vinculados con estados, ¿sí? Son todos fenómenos que tienen que ver con lo que hace un estado, con quién gana la presidencia en determinado estado, con quién gana en otro. Y yo quería como salir un poco de esa lectura de los estados, porque trabajo desde una perspectiva que intenta justamente pensar uno de los temas que me alegra que los colegas hayan traído acá a la mesa, que tiene que ver con la subjetividad. Sí, a mí me resulta sumamente importante pensar en la subjetividad en términos globales, es decir, cómo nos constituyen a nosotros, pero no como sujetos de interés, como sujetos racionales, sino como sujetos de deseo. ¿Qué deseamos nosotros? Y acá cuando pienso en qué deseamos nosotros, pienso en qué deseamos nosotros argentinos y argentinas, que estamos en el mundo, que nos consideramos europeos, que estamos todo el tiempo mirando qué linda que es Europa, qué blancos que somos. Y ahí me pareció sumamente interesante en ese sentido la intervención del vicepresidente de Bolivia hoy, porque creo que ahí hay que ir a buscar formas de vida, subjetividades alternativas. Me parece que muchos de nuestras reivindicaciones, muchos de nuestros deseos, muchos de nuestros problemas están absolutamente atravesados por un tipo de subjetividad que está absolutamente ligado con un tipo de relaciones de poder determinadas. Es decir, uno no puede pensar que las relaciones de poder se ejercen más allá de los sujetos sobre los cuales éstas se ejercen. Nosotros somos activamente partícipes de esas relaciones de poder.
y las reproducimos activamente a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro deseo, a través de que queremos, estamos preocupados por si nos compramos un auto o si no nos compramos un auto. Entonces, me parece que el tema de la subjetividad y la subjetividad global, y pienso en términos de subjetividad global porque yo trabajo en Medio Oriente particularmente, y estas cosas que vemos acá, las vemos también en regiones que para nosotros son de otro mundo, de otro planeta, no tienen nada que ver. Allá la religión está vinculada con la política, no, chicos, acá no. ¿Sí? O sea, claramente acá también la religión está vinculada con la política. Entonces, digo, hay una subjetividad y hay algo que tiene que ver con una imposición de una subjetividad a nivel global y eso es lo que me interesa pensar. Y me interesa pensar eso porque creo que está vinculado con cómo se ejerce el poder liberal, que me parece que es un poder, un tipo de ejercicio del poder muy específico y que necesita o que se sostiene sobre la libertad de los individuos. Hoy alguien hablaba de un individualismo radical, y yo creo que es eso, digo, y me parece que la diferencia entre ese individualismo radical, del que yo considero que muchas de nuestras reivindicaciones, incluso críticas y de izquierda, somos parte, creo que se contrapone en todas estas cuestiones que hablaba, por ejemplo, David Choquehuanca hoy en términos de la relación con la naturaleza y cómo la naturaleza y los seres humanos somos uno para determinadas culturas y no en esta idea de recursos naturales, es decir, que nosotros los seres humanos usamos a la naturaleza para lo que nos sirva. Entonces, me quería como un poco centrarme en eso. También para pensar formas de empezar a desarrollar un pensamiento propio que sea crítico, pero que sea crítico de manera total. Es decir, que sea crítico en términos que también nos podamos criticar a nosotros mismos y a nosotras mismas con ese pensamiento. Que no nos sintamos nosotros alejados de esas construcciones. Nosotros no estamos afuera del mundo. Hoy Máximo se reía de que había gente que estaba preocupada porque estamos afuera del mundo. No, no estamos afuera del mundo, nunca estuvimos afuera del mundo. Dejémonos de preocuparnos por insertarnos al mundo, porque bastante insertados estamos al mundo. Y no solo no estamos insertados al mundo en términos económicos y en términos políticos, sino que también estamos insertados al mundo en términos subjetivos. Y ahí nosotros compartimos un montón de cuestiones que creo que hay que traer a la mesa. Ahora, yo hablaba de una diferencia al principio, es decir, que a mí me parecía que había algo nuevo. ¿Qué es lo que me parece nuevo en esta crisis del orden liberal, en esta crisis del gobierno liberal, en esta crisis de las relaciones de poder liberales? Yo creo que lo que es nuevo es que se acabó el momento en el que el liberalismo era simpático. Se acabó el momento en el que el liberalismo era expansivo, nos llenaba de derechos y cosas bellas. Y me parece que empieza a haber otra cara, o se empieza a aparecer y a mostrarse otra cara del liberalismo, que no por eso deja de ser liberal, porque acá también hay una trampa en pensar que el liberalismo es solo derechos y expansión de las libertades y que yo elijo con mi cuerpo lo que quiero. Y no, el liberalismo también es violencia. Y eso se ve muy claramente en términos internacionales, porque el liberalismo ha sido el promotor del intervencionismo a nivel internacional. Todo lo que hablaba Telma hace un ratito sobre la responsabilidad de proteger, eso es un desarrollo claramente liberal. ¿Sí? Y la responsabilidad de proteger justamente lo que habilita es la intervención militar en países, obviamente, que no se pueden defender. Con lo cual, acá me parece que hay una relación que es interesante entre libertad, un liberalismo más libre, si se quiere, y un liberalismo más vinculado con la seguridad, y creo que es este segundo el que se está empezando a imponer. Y esto me parece que lo estamos viendo a partir de la emergencia de estos fenómenos, que son fenómenos que construyen muros, ¿no? Digo, y acá pienso en el muro de Trump, pienso en el muro de Israel, pienso en los múltiples muros en términos de identidades pequeñísimas que tenemos entre nosotros,
Y me parece que lo que estamos empezando a hacer es a encerrarnos en muros y empezar a valorar más esto de la seguridad. Y creo que por esta razón también, o esta es una de las razones, por las cuales pueden aparecer fenómenos como los de Bolsonaro, que creo que hay que pensarlos, que creo que hay que reflexionar sobre ellos, porque me parece que justamente el fenómeno de Bolsonaro está vinculado con la emergencia de esta otra cara el predominio de esta otra cara del liberalismo, que es esta cara de la seguridad, y una enorme falta de reflexión en términos de subjetividad por parte de este lado, ¿no? Porque somos nosotros. Entonces, la primera respuesta no reflexiva, no mediada, pasa por el cerrarse en los muros, ¿no? Entonces, no permitir que entren los inmigrantes, pues nos roban el trabajo, no sé qué problemas tienen con los gays, con las mujeres. Entonces, creo que tenemos, y yo no sé qué tenemos que hacer, eso se los dejo a la militancia, pero sí llamo, y era lo que quería traer a esta mesa, llamo fuertemente a pensar en estas cuestiones, llamo fuertemente a pensar, porque la subjetividad ahora es absolutamente importante, entre otras cosas por lo que decía Jorge respecto de las redes sociales. Estamos construyendo sociedades a través del odio. Yo entro a Twitter y digo, bueno, a la Berizo la atendieron porque, no sé, no cantaron Macri, la puta que te parió. ¿Por qué tiene que cantar la Berizo, Mauricio? No sé, el tipo quizás no... Digo, pero hay un odio ahí muy visceral que me parece que hay que comprender, no solo combatir, sino antes de combatir, comprender. Y creo que herramientas para pensar esto nos la va a dar no lo que leemos siempre, no lo que conocemos siempre, sino ir a buscarlas a esos otros espacios. Me parece en este sentido que Bolivia merece muchísimo más atención de lo que le damos, pero muchísima más atención de lo que le damos. Pueblos originarios mexicanos, incluso religiones, ¿sí? Religiones que son milenarias, al Islam se pueden ir a pensar y a buscar cosas interesantes. Digo, formas de vida distintas, porque creo que en última instancia lo que nos va a llevar a terminar de sacarnos este corset de encima es empezar a poder pensar y concebir formas de vida distintas. Yo sé que es largo y sé que no es algo a hacer en términos coyunturales y en el aquí y en el ahora. Ahora vayamos a ganarle a Macri y hagamos lo que tengamos que hacer para eso. Pero no dejemos esta beta de lado, porque creo que es la beta que es lo que nos va a permitir no solo ganar, sino permanecer y transformarnos y ser mejores. Gracias.